En esta unidad 4 se va a hablar acerca de espacios vectoriales. Y lo primero que se va a dar es una definición, un concepto y las propiedades de los espacios vectoriales. El- Dice el concepto, un espacio vectorial es un conjunto vacío V de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar número real, sujeto a los 10 axiomas que se dan a continuación. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores u, v y w en el espacio V y todos los escalares alfa y beta reales. Llamamos u más v a la suma de los vectores en el espacio V y alfa por v al producto de un número real alfa por un vector v elemento de el espacio V. La propiedad 1 nos dice que u más v deben ser elementos del espacio V. La propiedad 2 dice u más v es igual a v más u, propiedad conmutativa. Y luego tenemos la propiedad 3 que dice u más v entre paréntesis más w es igual a u más entre paréntesis v más w. Dice en la propiedad 4 que existe un vector nulo llamado considerado 0 en el espacio B y debe ser elemento del espacio B, tal que B más 0 por el espacio B es igual a B. En la propiedad 5 dice que para cada V en el espacio V existe un opuesto, entre paréntesis un menos V negativo, elementos de B, tal que V positivo, entre paréntesis menos V negativo, esto nos da igual a 0V en el espacio. La propiedad 6 dice que un escalar alfa, V por V, elemento del espacio B. Y la propiedad 7 nos dice que un escalar alfa, entre paréntesis, multiplicando a u más v, entre paréntesis, es igual a alfa por u más alfa por v. También tenemos el escalar alfa en la propiedad 8, alfa más beta, entre paréntesis, multiplicado por v. Nos dice que esto es igual a alfa por v más beta por v. En la propiedad 9 nos dice que tenemos un alfa por un beta por v. Y esto es igual a alfa por beta, entre paréntesis, y multiplicando a v por alfa. Y la última propiedad que dice que 1 multiplicado, la unidad multiplicando a v, es igual a v. Como concepto general también vamos a hablar de las operaciones vectoriales. Dice la primera operación vectorial básica es la suma vectorial. Se suman sus componentes correspondientes. U más b es igual a u, u2, entre paréntesis, más v1 más, v2, cierro paréntesis, es igual a u1 más v1, u2 más v2, y cierro paréntesis. Un vector en el espacio n se representa por una n-ada ordenada. Una n-ada ordenada general es de la forma x1, x2, x3, punto suspensivo x elevado a la n. X a la n. El conjunto de todas las n-adas se denomina espacio n-dimensional y se denomina por R n, y R1 es igual al espacio unidimensional, que es igual al conjunto de todos los números reales. Luego tenemos R2,
que es igual al espacio bidimensional, conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Tenemos R3, que es el espacio tridimensional, que es el conjunto de todas las tercias ordenadas de números reales. Entonces, un Rn espacio n dimensional es el conjunto de todas las n-hadas ordenadas de números reales. Una n-hada puede ser vista como un punto Rn con el x1 como sus coordenadas o un vector. Los espacios vectoriales importantes. Como se mencionó anteriormente con lo que tiene que ver con los vectores, en los espacios vectoriales son similares y tenemos que R es igual al conjunto de todos los números reales, R2 es el conjunto de todos los pares ordenados, R3 conjunto de todas las tercias ordenadas, Rn conjunto de todas las n-hadas ordenadas, C entre paréntesis menos infinito, coma, más infinito es igual al conjunto de todas las funciones continuas definidas sobre la recta numérica. C entre corchetes A, B es igual al conjunto de todas las funciones continuas definidas sobre un intervalo cerrado A, B. P es el conjunto de todos los polinomios. P sub n es igual al conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. M mayúscula por M minúscula, n es igual al conjunto de todas las matrices de M por n. Y M n, n es igual al conjunto de todas las matrices cuadradas de x n por n. Subespacio de espacios vectoriales. Un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es un subespacio si es un espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en el espacio vectorial original y como se establece en la siguiente definición. Es un subconjunto no vacío de W de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en B. Tenemos un ejemplo de espacio vectorial. Normalmente o en la mayoría de conjuntos se determinan que las ecuaciones consideradas son espacio vectorial. En este caso vamos a traer un ejemplo de un caso que no es espacio vectorial. Y tenemos el siguiente ejemplo. Dice, el conjunto en R cuadrado que está en la recta y igual 3x más 2 es un espacio vectorial, nos pregunta. Entonces, resolviendo, dice, este conjunto de vectores lo podemos escribir de la forma, abrimos llave, abrimos corchete, paréntesis, y tenemos x, 3x más 2, cerramos corchete, cerramos llave. Tenemos, sean vector u igual a x, 3x1 más 2 y vector b igual a x2, 3x2 más 2. En este caso la suma u más b es igual a x1, 3x1 más 2 más x2, 3x2 más 2 es igual a x1 más x2, 3x1 más 3x2 más 4. Igual nos queda x1 más x2, 3 que multiplica x1 más x2, cerro paréntesis, más 4. Y es muy diferente al resultado que deberíamos obtener, que era x1 más x2, 3x1 más x2 más 2. Es un vector que no está en el conjunto x, 3x más 2 y por lo tanto no se cumple la propiedad 1 de la suma. El conjunto dado no es un espacio vectorial. Combinación lineal, independencia lineal. Una combinación lineal de dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por escalares.
Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros que tengan distinta dirección. Esta combinación lineal es única, sean B1, B2, puntos suspensivos, Bn, vectores en el espacio vectorial B. Entonces cualquier vector de la forma alfa 1 multiplicado B1 más alfa 2 multiplicado B2 más puntos suspensivos más alfa n multiplicado por Bn, donde alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn son escalares, se denomina combinación lineal de B1, B2, Bn. Antes de explicar un poco el gráfico que tenemos aquí, que estamos presentando, este gráfico de coordenadas, podemos hacer un breve ejemplo acerca de un tipo, una persona que va en un vehículo que va a cierta velocidad y en sus manos tiene un papel, el cual lo arruga, lo hace una bola de papel y lo lanza. Entonces el tipo que acaba de lanzar el papel dice, ese papel tiene una velocidad v de cierto valor. Pero una persona que está fuera del vehículo y ve cómo avanza el vehículo y ve que lanzan el papel, dice, ese papel tiene, o esa bola de papel tiene una velocidad del vehículo más la velocidad del papel. Pero también un astronauta que está en el espacio, fuera de la Tierra, en un satélite, observa que lanzan el papel y observa el vehículo y observa el giro de la Tierra y dice la velocidad del papel es la velocidad propia más la velocidad de la Tierra más la velocidad del vehículo. Y alguien que está más cerca al Sol o en el Sol observa que la Tierra está girando, que tiene un movimiento de traslación y dice la velocidad del papel es la velocidad de traslación de la Tierra más la velocidad del vehículo más la velocidad del papel y así, más el giro de la Tierra, ¿verdad? La rotación, la traslación y todo eso. Bueno, en tal caso, esto lo hago para hacer una explicación o comenzar con la explicación de vectores. Bueno, dice en el siguiente ejemplo, así para trabajar con vectores, lo primero que debemos tener determinado es un sistema de referencia, era a lo que me refería anteriormente. Dice, en el caso del plano R2, que es el que está a la derecha, ya conoce el sistema de referencia que aparece en la imagen de la derecha. En este sistema observamos dos vectores que vamos a destacar. El primero es el que une un punto 0,0 con el punto 1,0. Lo vamos a llamar I, vector I, que es igual a 1 menos 0, 0 menos 0, que es igual a 1,0. El segundo es el que une el punto 00 con el punto 0,1 y lo vamos a llamar vector J, que es igual a 0 menos 0, 1 menos 0, que es igual a 0,1. Estos dos vectores son linealmente independientes y cualquier vector en el plano lo vamos a poder poner como una combinación lineal de estos dos. Por ejemplo, si consideramos el vector u igual a 3,4, tenemos que el vector u es igual a 3,4, que es igual a 3,0 más 0,4, que es igual a 3 por 1,0 más 4 por 0,1, lo que finalmente me quedaría como 3i más 4j. Así decimos que los vectores i y j son una base de R2. Continuando con el gráfico anterior, el que teníamos ubicado a la derecha, que era un espacio tridimensional. Bueno, decimos que en el caso de R3 ya hemos trabajado con el sistema de referencia que aparece en la imagen de la izquierda.
Ahí podemos ver representado el punto P, que es igual a 5,3,7. En este sistema de referencia observamos tres vectores que vamos a destacar. El primero es el que une el punto 0,0,0 con el punto, que le podríamos llamar el origen. Tenemos 1,0,0 y que es igual a, que representa el vector y, que sería 1 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, y esto nos daría igual a 1,0,0. El segundo es el que une el punto 0, 0, 0 con el punto 0,1,0 y lo vamos a llamar vector J, que es igual a 0 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0, que es igual a 0,1,0. El tercero es el que une el punto 0, 0 con el punto 0,01, que lo vamos a llamar vector K, que es igual a 0 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 0, que es igual a 0,0,1. Estos tres vectores son linealmente independientes y cualquier vector en el espacio lo vamos a poder poner como combinación lineal de estos tres. Por ejemplo, si consideramos, y esto lo voy a poner como ejemplo, si consideramos el vector U, que es igual al vector OP, es igual a 5 menos 0, 3 menos 0,03 menos 0, 7 menos 0, que es igual a 5,3,7. Entonces tenemos que U, que es igual a 3,5,7, es igual a 3,0,0 más 0,5,0 más 0,0,7, que es igual a 3 que multiplica a 1,0,0 más 5 que multiplica a 0,1,0 y 7 que multiplica a 0,0,1, y esto nos queda como 3i, o 3 por el vector i, más 5 por el vector j, más 7 por el vector k.